Hermanos, vamos a continuar con la serie de la primera carta de Pedro y hoy el mensaje lo he titulado Creciendo para vida. Y aquí hay una pregunta que el título mismo nos llama: ¿para cuál vida? Al final del mensaje lo vamos a entender mejor. Creciendo para vida. Y al pensar en este tema, reflexionando al respecto, hermanos, no es un secreto para nadie que vivimos en medio de una revolución moral y que en la última década se ha alcanzado una velocidad vertiginosa que nadie podía anticipar. Vivimos tiempos súper veloces y también vivimos en medio de una revolución moral, al punto que algunos, al punto de diferenciar el sexo del género, y voy a tratar de decirlo de la manera más amable, pero con la realidad actual y con la verdad por delante. Diferenciar el sexo del género. Allí está la famosa ideología de género, que ellos, entre otras palabras, dicen que sí nacemos con un sexo en cuestión de genitales, pero que esos genitales o ese sexo solamente muestra cómo lucimos, pero que no nos define. Y resulta que ahora ellos tienen una diferencia entre el sexo y el género, y dice que el género, dicen ellos, es como nosotros nos vemos y nos sentimos, así que el sexo lo define ahora el género. Hermanos, nunca había pasado esto, nunca se había pensado de esa forma, porque el sexo y el género es lo mismo, son sinónimos. Y si vemos cuando se realizaban hasta hace pocos años una encuesta, solo había, para definir el sexo, decía femenino o masculino. Y si no había la palabra sexo, entonces allí estaba la palabra género, porque eran igual. Vivimos entonces en medio de un relativismo donde se habla de que no hay valores absolutos. Y cuando el relativismo cuestiona los valores absolutos, mis hermanos, básicamente lo que estamos, o lo que están cuestionando es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene valores absolutos para nosotros, para sus hijos. Por eso el título Creciendo para vida. ¿De qué manera estamos creciendo? En esta época moderna tardía, como se define, se asume que nadie tiene la verdad, ni la ciencia ni la religión, desconociendo los valores absolutos y que todo básicamente es un relativismo. Es decir, que no hay una verdad, no hay un estándar de la verdad, sino que cada quien define la verdad de acuerdo a su conveniencia y yo diría de acuerdo a cómo se le antoja, como más le conviene. Concluimos que no hay una base moral en medio de la sociedad para el verdadero crecimiento del ser humano. Creciendo para vida. Y aquí voy a presentarles dos preguntas a manera retórica, a manera de reflexión, que nos van a invitar a meditar en el texto bíblico de esta mañana. ¿En dónde o en qué lugar se encuentra la base moral para el verdadero crecimiento? ¿En dónde o en qué se encuentra la base moral para el verdadero crecimiento? ¿Cuál es el instrumento que nos proporciona esa verdad absoluta que nos encamina en un crecimiento sano y adecuado para la vida? Y mis hermanos, yo sé que usted lo está entendiendo, pero dicho sea de paso, no estoy hablando de un crecimiento físico, estoy hablando de un crecimiento emocional y mayormente un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es la esencia de nuestro ser y va a invadir en esencia todo lo que somos. Tiene un impacto, así que
vamos a escuchar lo que la palabra de Dios, la Biblia, tiene para decirnos con respecto a este tema de creciendo para vida. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Así que si usted es bueno para las matemáticas, entonces los números nos dan una manera fácil de memorizar los textos bíblicos. Primera de Pedro 2:2. Así es súper fácil y súper sencillo. Y leemos la palabra de Dios, honrándola en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: desead, anhelad, esté ansioso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y escuchen lo que dice: para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad o de la bondad o del amor o del favor del Señor. Amén. Padre eterno, gracias te damos, oh Dios, en esta preciosa mañana por tu bendita palabra, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor, por venir, tomar nuestro lugar, ir a la cruz, morir por nosotros y cargar toda nuestra culpa y soportar la ira del Padre para favorecernos y ayudarnos y llevarnos al camino de la salvación y de la vida eterna. Padre, yo te pido que hoy tu Santo Espíritu esté abriendo nuestros sentidos espirituales, nuestra mente, nuestros ojos espirituales y específicamente nuestro corazón, para que atesoremos tu palabra, para que la entendamos y para que podamos comprender la grandeza, la belleza y la majestuosidad del contenido que hay en tu bendita palabra. Porque yo todo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dije hace un momento que vivimos un momento histórico en medio de una sociedad que adopta valores relativistas. Cada uno entonces tiene su propia verdad. Así que si cada uno tiene su propia verdad, entonces, hermanos, básicamente no hay un modelo, no hay una ley estricta y no hay un estándar el cual valore esa verdad y el cual defina qué es verdad, qué es mentira, qué es cierto, qué es falso. Cada vez la cultura y la sociedad se remonta más y más a los tiempos del paganismo. Cuando vemos históricamente la historia, válgase la redundancia, de la humanidad, y vemos en la antigüedad pasada, había un paganismo total en todas las naciones. Y por eso Dios llama a uno y de ese uno selecciona, llama, elige, predestina para hacerse su propio pueblo, para que su pueblo, que sabemos que en la antigüedad era Israel, mostrara la gloria de Dios, para que vivieran conforme a la voluntad soberana de Dios. Y sabemos que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Y hoy, iglesia, por si se le ha olvidado, se lo recuerdo, cada uno de nosotros somos la niña de los ojos, somos el pueblo adquirido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y comprado a precio de su bendita sangre, para que sigamos como en el Edén, como en el tiempo original del principio, llenando la tierra de la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, es como si la evolución fue decreciendo en vez de ir creciendo. Es como si estuviéramos retrógrados o fuéramos retrógrados, o esta humanidad relativista se hubiera empecismado a pesar de que Dios nos ha dado una creatividad y nos ha dado la oportunidad de crecer
física, mental, emocional y espiritualmente, ahora vamos en retroceso, cada día más hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han sacado al Señor de la ecuación y no se está creciendo en forma saludable. Y recuerde, téngalo en mente, estamos hablando de un crecimiento espiritual. No hay una buena nutrición y por eso el título del mensaje, creciendo para vida, no para muerte. Ahora puede haber mucha inteligencia, pueden haber muchos avances en la tecnología, pero cada día se está creciendo más hacia abajo y muy poco hacia arriba. Y hacia abajo es un abismo de perdición, hacia abajo es muerte, hacia abajo es destrucción. Y por eso el mundo entero está en una autodestrucción y lo vemos todos los días. ¿Por qué? Porque el relativismo y el humanismo secular, que está centrado en el hombre por el hombre, y el estándar de la verdad ahora es el hombre y no Dios, y hoy sabemos que como hay tanto relativismo, entonces lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Así que no hay ningún estándar, no hay ninguna seguridad, no hay ninguna base moral. Y ellos se han apropiado de la mente y se han convertido en la malnutrición de las personas. Y lo más grave del asunto, mis hermanos, es que ¿cuál es el futuro inmediato que le espera a esta sociedad cuando vemos que nuestros hijos y los que no solamente somos padres, sino que tenemos la bendición de ser abuelos, entonces tenemos nietos que están creciendo en medio de esa sociedad relativista y en medio de ese humanismo secular? Entonces, ¿cómo no van a estar tan confundidos si por todas partes viene un bombardeo y viene un ataque? ¿Y cuál es la solución? La verdad escritural, la verdad bíblica, volver los ojos al Señor, como le pasó en la antigüedad a Israel. Cada vez que se desviaban y entraban en paganismo, el Señor los sometía a pruebas difíciles y ahí estaban los profetas trayendo la palabra del Señor. Y hoy estamos los verdaderos pastores con la misión exclusiva de hablar la palabra de Dios para que reaccionemos. La palabra nos incomoda, sí, cuando no estamos caminando en integridad, cuando no estamos caminando bajo las verdades absolutas de Dios, entonces la palabra nos incomoda, nos ponemos a veces de mal gusto, ¿verdad? Porque la palabra nos confronta, pero es en amor. ¿Para qué? Para que regresemos al camino correcto. Porque el problema de la humanidad es moral, mis hermanos, y la inmoralidad es una enfermedad mortal. ¿Y cuál es esa enfermedad mortal? A partir de Génesis 3. El pecado, esa es la enfermedad mortal. Así que, mis hermanos, voy a compartirles una pregunta. ¿Cómo podemos frenar estas malformaciones emocionales y espirituales en el crecimiento humano? ¿Cómo podemos frenar estas malformaciones en las emociones y en el espíritu para tener un crecimiento humano correcto? Y voy a definir aquí rápidamente la palabra malformación. Es una anomalía en el desarrollo físico, ¿verdad? Es un defecto, pero también es congénito. Médicamente así se dice. Médicamente o en términos de medicina, las malformaciones es un mal desarrollo y es congénito. A veces es heredado, ¿verdad? Por eso la palabra congénito viene de los genes. Pero en el campo espiritual, ¿qué relación tiene esa malformación emocional, mental, espiritual? Pues también es congénita, pero espiritualmente la hemos heredado a través de la caída del hombre, a través de la caída pecaminosa de la raza humana, y por eso hay una sola y única verdad absoluta y un solo remedio infalible que no falla
contra esa enfermedad congénita espiritual. Les voy a recordar lo que dice Pedro 2:2. Dice, desead, primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Usted sabe, un niño de unos pocos meses, cómo desea esa leche materna. Por eso la palabra dice, desead como niños recién nacidos. Búsquenla ansiosamente. Si usted trae a su mente cuando su niño de apenas unos días de nacidos, pocos meses, y lo ponía a la madre junto a su pecho, buscaba ansiosamente para alimentarse. Y esa es la idea que tiene aquí el apóstol Pedro cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y con qué fin? Ahí lo dice, para que por ella crezcáis para salvación. Así que, mis hermanos, recordemos que el problema del hombre es moral. Hay un estancamiento espiritual sin precedentes. Es terrible lo que estamos viviendo. Ya no hay un temor a Dios. ¿Qué es lo que nos refrena? ¿Qué es lo que nos aguanta en este momento? Mis hermanos, la presencia del Espíritu Santo de Dios habitando en cada uno de ustedes y en mí, y es el Espíritu el que nos refrena constantemente y nos recuerda la posición, la postura que tenemos como hijos e hijas de Dios, y es el Espíritu trayendo la iluminación de la palabra de Dios para refrenarnos. Así que hoy les voy a presentar 3 preguntas. Y aquí está la primera de las 3 preguntas. Y la pregunta es, ¿qué es y qué representa la leche espiritual no adulterada? ¿Qué es y qué representa? Hermanos, y si al meditar en qué es y qué representa la leche espiritual no adulterada, entonces allí van a surgir otras preguntas inmediatas. ¿Para qué sirve? ¿Qué produce en mí? ¿Y en qué me favorece? Siguiendo esa línea egocéntrica de nuestra época. Todo centrado, ¿verdad? A ver, sí, yo quiero esto, pero dígame, ¿para qué sirve? ¿Qué produce en mí y en qué me favorece? Se lo voy a decir bíblicamente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice la palabra de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y escuchen lo que dice allí, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, entonces, ¿qué es y qué representa la leche espiritual no adulterada? Número 1, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y permítame manifestarle o enseñarle 3 características, y hay muchas, pero le voy a nombrar por lo menos las que en mi consideración son las más básicas y fundamentales. 3 características de la palabra de Dios. Primero, de acuerdo con el texto, es vida. La palabra de Dios es vida, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Eso lo dijo el apóstol Pablo bajo la inspiración divina en el libro de Hechos capítulo 17, verso 28. Cuando él estaba allí predicando la palabra a los griegos en Atenas. Y entonces él les recuerda, como los profetas de ellos decían, refiriéndose a los filósofos, decían ellos, porque en Dios, y es una realidad, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. La palabra es vida, tú respiras, tú estás respirando, yo estoy respirando en este momento, porque la palabra fue implantada en nuestros corazones sin que el hombre aún comprenda la obra portentosa que ha hecho Dios.
Estás respirando porque Dios es vida y Dios te da vida. Y todo lo que vemos hoy fue hecho con el poder de la palabra de Dios. Entonces, es vida, pero también la palabra de Dios nos da vida. Somos renacidos. ¿De qué? De una simiente incorruptible. Hermanos, preste atención y ponga sus ojos allí en el texto. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando usted va al libro de los evangelios y empieza a leer el primer evangelio según San Mateo, allí va a encontrar la genealogía de San Mateo que él presenta al pueblo judío con el ánimo de manifestar que el Mesías, que Jesús era el Mesías, el Cristo prometido. Y entonces Mateo establece esa genealogía a partir de Abraham. ¿Y por qué? Porque a Abraham se le fue dada la promesa, que era para el pueblo judío de esa época, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es Cristo Jesús. Pero cuando usted observa el capítulo 3 del libro de Lucas o del Evangelio de Lucas, antecitos de terminar el capítulo 3 e iniciar el 4, entonces el apóstol Lucas lleva la simiente incorruptible, la simiente perfecta, la lleva más allá de Abraham y la lleva hasta Dios. Cuando usted mira ahí, observa y empieza a decir hijo, hijo, hijo de, hasta que al final concluye hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Quién? Esa simiente incorruptible. Y todo lo que sale de Dios es Dios mismo en esencia, porque Dios no está dividido. No vino una partecita de Dios a manifestarse y a darse a conocer entre nosotros. Vino todo enteramente Dios a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Y en Lucas lo que está diciendo es que ese verbo, que es la palabra, se hizo vida y habitó entre nosotros. Y me han escuchado mucho decirlo, me encanta. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y él lo dijo después: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la tengan en abundancia. Y esa vida está centrada, está concentrada, todo lo que es Dios está en la palabra de Dios. Hermanos, cuando usted y yo necia, obstinadamente rechazamos la palabra, no estamos rechazando un libro. Quiero que entienda eso, no estamos rechazando un texto, estamos rechazando al Rey de Gloria y al Todopoderoso, al que nos creó y al que creó todo el universo, todo lo que existe, porque Él es la palabra. Pero no solamente es vida, no solamente nos da vida, sino que también permanece para siempre. Y en la palabra vemos el carácter, vemos la naturaleza y vemos la esencia de Dios. El carácter de Dios en la palabra, porque es inmutable, no cambia. Dios es inmutable. Dice Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Y su palabra permanece para siempre porque tiene el carácter de Dios. Es inmutable. Su naturaleza es eterna. Dios es eterno, habita eternidad. Por eso la palabra permanece para siempre. Y en tercer lugar, la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios, mis amados? La santidad. Dios es santo, santo, santo. Ahora bien, en nosotros, ¿de qué manera la palabra aplica el carácter de Dios? La palabra
en ustedes y en mí produce firmeza. Dejamos de ser fluctuantes, incrédulos. Primera de Corintios 16, 13, 14, que ya llevamos 8 semanas estudiándolo los sábados con los hombres, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzados, y todas las cosas sean hechas en amor. Y la palabra central ahí es que es la palabra que infunde esa fe en nosotros, que nos hace mantenernos firmes en la fe. Allí está mostrando el carácter de Dios a través de la palabra implantada en cada uno de sus corazones. Su naturaleza nos lleva a disfrutar de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? El Señor Jesús lo dice unas pocas horas antes de morir, antes de ir a la cruz por usted y por mí. Y Él le dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que, mis hermanos, la palabra es vida. ¿Quieres tener crecimiento para vida? Tienes que comer, masticar, y como dice un pastor a quien admiro mucho, el pastor Núñez, hay que rumiar como las vacas. Sí, rumiar, masticar y masticar. O como dice mi amada esposa, hay que tragar la palabra, porque en la palabra está la vida eterna. ¿Y cómo vamos a disfrutar de la vida eterna si es que no tenemos el conocimiento de Dios? Si no conocemos a Jesucristo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Quién lo dijo? Job. Hermanos, que podamos un día decir como Job: ahora mis ojos te ven, porque he comido, he masticado, me he alimentado, me he nutrido de tu bendita y poderosa palabra, que permanece para siempre y es eterna, y me da vida y me lleva a disfrutar de la eternidad. Pero la palabra también nos santifica, y en ese mismo capítulo 17, verso 17, el Señor Jesús dice al Padre eterno: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cómo vamos a crecer para vida? ¿Y cómo vamos a crecer adecuadamente en el espíritu, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, que estén verdaderamente alineados a una verdad absoluta, si no compartimos, si no conocemos, si no leemos la palabra de Dios? Hermanos, la pregunta es: ¿cómo podemos entonces frenar estas malformaciones emocionales y espirituales en el crecimiento humano? Pues muy fácil: alimentándonos correctamente, volviéndonos a la palabra santa del Señor, que es la única que nos puede proporcionar un crecimiento saludable, un crecimiento nutritivo, y conducirnos a la verdadera vida eterna. Y hay un salmo extraordinario. El Señor no se le escapa nada. Es que Él es todopoderoso. Él es la sabiduría revelada a los hombres. En el Salmo 119, mis hermanos, todo el Salmo habla de la palabra de Dios, y le voy a compartir solo algunos. Salmo 119, versos 17 y 18 dice: haz bien a tu siervo, dice el salmista, que viva y guarde tu palabra. Mire lo que resalta allí: que viva. Dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. La implicación para vivir es guardar la palabra. ¿Quieres vivir? Guarda la palabra, porque en la palabra está la vida. Si no guardas la palabra, no tienes vida. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué no entendemos la ley, que es la palabra? Porque nuestros ojos a veces están cegados. Porque el Dios de este siglo, Satanás, Lucifer, el diablo, como usted le quiera llamar, se ha encargado de traer tinieblas, de entenebrecer. Eso es traer tinieblas. La mente, el pensamiento, el razonamiento, el intelecto, la inteligencia, la sabiduría y la capacidad que Dios te ha dado. Porque, hermano, no somos criaturas del diablo, no. Somos criaturas de Dios porque Dios fue quien nos creó. Pero el enemigo de nuestras almas, Lucifer, Satanás, si no lo sabía, usted tiene un enemigo en común.
Yo tengo un enemigo en común cuando vengo a Cristo y es el diablo. Y el propósito de él es destruir, ¿qué más? Robar y ¿qué? Y matar. Matar tu alma, desviando tu razonamiento. Por eso, hoy por hoy, está ese famoso relativismo para traer confusión. Verso 25, allí mismo en el capítulo 119, dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Hermanos, ¿cuántas veces ustedes y yo nos hemos sentido así como el salmista? Abatidos, afligidos, sin fuerza, sin alientos. Pero dice la palabra: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra es vida y la palabra tiene el poder de vivificarte. Por eso el Señor le dice al profeta Ezequiel: profetiza sobre esos huesos, porque la palabra tiene el poder de recrear y de vivificar. Hermanos, verso 37 en el mismo Salmo, dice verso 28 y 40, dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cuántos hoy por hoy, en esta época, vivimos ansiosos? ¿Y qué es lo que hace la mayoría de la gente cuando está ansioso? Corre primero donde el médico a que le den fármacos, narcóticos, y que lo empiecen a drogar con pastillas para vivir más ansioso. Porque si deja de tomarse la pastilla, ahí está más ansioso y se hacen esclavos, adictos. El mismo sistema esclaviza y crea la adicción. Y si no, a última hora, el médico dice: tengo que trabajar con mi partner, vaya donde el psicólogo. El psicólogo te va a aconsejar y te va a ayudar a salir de la ansiedad. Mis amados hermanos, es la mentira más grande que hay, porque el único que quita la ansiedad es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué a veces estamos ansiosos? Porque hay una carencia, hay una necesidad urgente y vital, que es la presencia de Dios en tu vida. Por eso, no porque estés enfermo de la mente, no porque haya un desequilibrio en tus hormonas. Es verdad que a veces hay desequilibrios hormonales, sí, es verdad que a veces hay desbalances nutricionales, es verdad, pero la ansiedad específicamente es una enfermedad del alma, del espíritu. Hermano, dice el texto: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Quién es tu sustento? Tu palabra, creciendo para vida. Verso 37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en la vanidad, como dijo Salomón en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces viene el orgullo, nos enaltecemos, nos ponemos soberbios, y el salmista reconoce esa falencia que hay bajo el sol, como dice Eclesiastés, en la raza humana caída. Y entonces él dice: aparta mis ojos que no vean vanidad. Y mire la palabra: avívame en tu camino. Avívame. ¿Y qué es lo que va a traerte vida? La palabra de Dios. Verso 40 dice: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Otra vez la palabra: vivifícame en tu justicia. La palabra es justa. Dios revela su justicia a los hombres en la palabra. El apóstol Pablo lo define en Romanos 1, cuando dice: porque la justicia de Dios se ha manifestado desde los cielos. Y habla en el término de justicia, en el término de ira. Dice: contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y voy a parafrasear esta parte: que tratan de torcer con sus locos razonamientos y el relativismo y el humanismo secular la verdad de Dios. Hermanos,
¿Qué te está adoctrinando? ¿Qué es lo que está instruyendo tu vida? ¿La sociedad? ¿El relativismo? ¿Una verdad que no es verdad? Porque cada quien tiene, según ellos, su propia verdad. ¿O te está nutriendo para crecer para vida la verdad absoluta de la palabra de Dios? Y voy a cerrar con el 105, porque no puedo salir de ahí del 119 del Salmo sin nombrar este verso. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mire qué hermoso, qué maravilloso, mis hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios alumbra nuestros pies allí. Va con nosotros caminando paso a paso, a nuestro ritmo. Y nos está mostrando cuáles son los obstáculos inmediatos para que no tropecemos. Cuáles son las mentiras de Satanás ahí inmediatas para que no caigamos. Pero a veces no fijamos la mirada allí. Entonces el Señor, en medio de su infinita misericordia y su gran amor con el que nos amó, dice en su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿no te has fijado aquí? Mi propia palabra te alumbra el sendero. Vaya adelante, por si te dejaste engañar aquí, mira lo que va a pasar más adelante. Pero si eres observador y cuidadoso y te ciñes a la verdad de Dios, Él va a cuidar tus pequeños pasos, pero también va a cuidar de tus pasos agigantados, porque Él ya te ha mostrado el sendero y lo que viene, lo que está por venir. Hermanos, segunda pregunta: ¿por qué la palabra permanece para siempre? ¿Por qué la palabra permanece para siempre? Mis hermanos, la palabra está por encima del relativismo y muy por encima del humanismo secular. La palabra del Señor es viva. La palabra del Señor es trascendente. La palabra de Dios no es obsoleta, no es antigua, como está diciendo por ahí ese papa. No, la palabra de Dios trasciende los tiempos, trasciende las edades y trasciende las culturas, porque es la palabra de Dios. Al papa se le olvidó quién es Dios, o él está creyendo en otro Dios, porque el Dios en el que yo creo y que espero que usted también crea es un Dios que habita eternidad y que es eterno. Y nada de lo que Él dice pasa de moda. Es vigente hace 2000 años y es vigente hoy. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25. ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Mire la analogía. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, para siempre, para siempre, mis amados. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Mira el contexto, mira el contexto. La carne, la humanidad, nuestra humanidad caída es como la hierba, y dice en esa analogía que la hierba se seca. Y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. ¿Y qué le pasa a la flor de la hierba? Se cae, se cae. Hermanos, la gloria del hombre se cae, es temporal y muere incluso antes, mucho antes de que el hombre perezca. La gloria del hombre es sutil, es vana. La gloria de Dios permanece. Es decir, la palabra, escúcheme en esto, la palabra manifiesta la gloria de Dios. Y su gloria exhibe la grandeza, muestra la extraordinaria belleza de su palabra. Y voy a agregar algo más: nos muestra la verdadera vida, la que tú y yo debemos procurar. Mis amados de Revive, si la palabra permanece en nosotros, entonces reinaremos, permaneceremos con Cristo.
Y el mismo Señor Jesús lo dijo, y llevarás mucho fruto. Amén. Hermanos, conociendo entonces qué es y qué representa la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, y sabiendo ahora que la palabra es vida y que la palabra nos da vida, entonces debemos preguntarnos, y aquí está la tercera y última pregunta: ¿cómo la recibiremos? ¿Cómo recibiremos esa palabra? La recibiremos, mis hermanos, por medio de la redención consumada, por la expiación que fluye por el amor libre, espontáneo y soberano de nuestro amado Dios. Así que la redención se divide en dos partes, rápido: la redención consumada y la redención aplicada. Dios, el Señor Jesucristo, lo dijo en la cruz: consumado es. Pero luego viene la aplicación de esa obra portentosa que Cristo ganó para ti y para mí a través del Espíritu Santo de Dios, que viene y regenera nuestros corazones y nos impulsa para que creamos en Él, y allí empieza la aplicación de la obra redentora de Cristo en la cruz. La provisión que Dios ha hecho para la salvación de los seres exhibe la abundancia rebosante de la bondad de un Dios extraordinariamente lleno de sabiduría, lleno de gracia y lleno de amor por cada una de sus hijos. Hermanos, esta sobreabundancia de Dios aparece en toda su palabra. Y voy a tener que correr porque quiero terminar. ¿En dónde aparece? Aparece en el consejo eterno de Dios para salvación. Aparece en el consejo eterno de Dios para salvación. ¿Y dónde podemos ir, acudir? ¿A qué lugar tenemos que ir? ¿Tenemos que hacer un appointment? ¿Tenemos que esperar 3, 4 meses? Porque eso es lo que hay que esperar ahora con un médico, con un psicólogo. No, está ahí disponible al instante, inmediatamente para ti y para mí. La palabra de Dios es el consejo eterno de Dios para salvación. Pero también aparece en el cumplimiento histórico de la redención realizada de una vez y para siempre a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Allí aparece el amor redentor de Cristo en la cruz. No hay que ir muy lejos, allí aparece su consejo. A través de su palabra podemos tener la sanidad física, mental y espiritual. No estoy diciendo que no sea necesario a veces acudir a los médicos, a quien Dios también les ha dado sabiduría. Pero estoy hablando del asunto espiritual, mis hermanos. Aparece en la aplicación de la redención de manera continua y progresiva hasta su consumación en la libertad de la gloria de los hijos de Dios, hasta cuando Él venga. Y la palabra nos lleva de la mano. ¿Y por qué nos extraviamos? ¿Por qué nos salimos del redil? Por nuestra terquedad, nuestra necedad, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, mis hermanos. Porque no queremos someternos a nadie. Porque es que yo tengo mi punto de vista y me siento y me planto en él. No, mis hermanos, hay una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta fue dada por Dios para tu salvación y la mía. Dice el texto, solo se lo voy a recordar: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo la recibiremos? Se lo diré con las palabras del apóstol Pedro en primera de Pedro 1:25. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pero escuche lo que dice a continuación, y aquí voy concluyendo. Y esta es la palabra, que por el evangelio os ha sido, ¿qué? Anunciada. ¿Cómo la recibiremos? A través del evangelio. La recibimos, hermanos, por el llamamiento eficaz de Cristo en el evangelio glorioso, en la palabra de Dios. Cristo nos elige, Cristo nos predestina, pero el llamamiento eficaz viene a nuestra vida a través del evangelio, a través de la palabra de Dios. El mensaje central del cristiano es y debe ser el evangelio de Jesucristo. El evangelio nos revela que Dios ha venido y ha ganado la victoria por cada uno de nosotros. Hermanos,
la recibimos a través de su infinito amor y nos muestra lo que Dios ha hecho y hará a favor de su pueblo. El Evangelio anuncia la buena noticia de la venida de Jesucristo. Así que, ¿qué es el Evangelio? Cuando usted le preguntan qué es el Evangelio, ¿qué dice? Empieza a rebuscar términos, se queda en shock, bloqueado. Es sencillo, hermano. Le diré qué es el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Cristo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es la vida de Cristo. Eso es el Evangelio. Es el ejemplo de Cristo, es la entrega de Cristo, es la obediencia de Cristo, es la mente de Cristo, es la autoridad de Cristo, son las ordenanzas de Cristo, los mandamientos de Cristo. Eso es el Evangelio. Es la moral de Cristo, los principios y valores que Cristo nos ofrece. ¿En dónde? ¿En dónde, iglesia? Llevo 40 minutos hablando. ¿En dónde? Aleluya. Por lo menos hay 4 o 5 que dijeron en su palabra. Es en su palabra. La moral de Cristo, los principios y los valores de Cristo nos están siendo ofrecidos, dados a través de su palabra. Es la salvación que Cristo nos da a través de Él por medio de su sacrificio. No hay otra manera. Y por medio de su palabra es que Cristo nos acerca al Padre y nos hace participantes de novedad de vida, de una vida nueva, en crecimiento para vida. Hermanos, y voy a terminar como empecé. Desead como niños recién nacidos. Desead, Carla, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que al inicio dije que el título era Creciendo para vida. Y aquí ya lo tenemos completo. No para una vida cualquiera, no para una vida secular, no para una vida momentánea, no para una vida pasajera, no para una vida que únicamente tiene el propósito del hedonismo, de ser hedonista, de disfrutar únicamente de los placeres. No, el crecimiento para vida eterna que solamente podemos alcanzar a través de la palabra de Dios. Amén y amén. Les bendigo, mis amados.